Hoy día, Acción Democrática Nacionalista, ¿tiene personería jurídica? No lo sé. ¿Tiene personería jurídica? Si tú has sido jefe de Acción Democrática Nacionalista después del gobierno, después del fallecimiento del general Banzer, ¿por qué no ir con la Acción Democrática Nacionalista, con ADN, que es un partido que finalmente ha construido políticamente porque te ha dado la oportunidad de ser ministro, muy joven, te ha dado la oportunidad de ser presidente de la República, de ser vicepresidente? No es como lo señala la gente de Acción Democrática Nacionalista en Santa Cruz, hay una deslealtad tuya con el partido que te logró hacer políticamente. No, porque si algo aprendí en ADN del propio general Banzer es que primero viene el país, primero viene la patria. Yo trabajé en la construcción de ese instrumento. No fui ministro por él, fui ministro por invitación de Jaime Paz cuando era un joven. No, fuiste ministro porque Banzer te propuso al gobierno Jaime Paz. No, era textual. Tú no estabas ahí. Tú no estabas ahí, yo sí estaba. Yo era un viceministro tecnócrata, se me invitó, se dejó constancia. Era un grupo de gente independiente que entró, Carlos Aponte, Fernando Campero. Créeme, yo estaba ahí, conozco perfectamente. Después empecé a trabajar políticamente, pero es irrelevante. Lo que le viene es que sí, construimos ese instrumento y lo que dañó ese instrumento, como a muchos otros partidos políticos, fue el desgaste que generaron algunos dirigentes que estigmatizaron la sigla porque varias de las figuras conocidas se aprovecharon de la política. Tú recuerdas que nos creaban categorías de pitufos, dinosaurios, los técnicos competentes que hacían, algunos otros que buscaban aprovechar. Se hizo un daño enorme porque la gente rechaza que uno, en lugar de, cuando llega al servicio público, dar servicio a la gente, Jorge, empiece a buscar aprovecharse, acomodar a sus familiares, buscar aprovecharse de esto. Y eso es lo que causó la eclosión el 2003, 2004, de muchos de los partidos políticos. ¿Por qué escoges la democracia cristiana? Con PDC siempre trabajamos en una sigla pequeña. En el entierro de Jorge Suárez, mi buen amigo Jorge Ágreda decía algo muy cierto. La gente pregunta de democracia cristiana, ¿cuántos son? Él dice, no pregunten cuántos son, somos pocos. Pregunten quiénes somos. Doctor Ocio, Benjamín Miguel, una sigla pequeña, bien relacionada internacionalmente. El doctor Ocio acompañó a don Hugo Banzer. Siempre he trabajado con ellos. Siempre que me ponen la presentación hay un pequeño error. Siempre dicen, fundó una agrupación Podemos. No se fundó. Podemos era una alianza de PDC con varias agrupaciones regionales. De la agrupación siglo XXI, ¿verdad? Siglo XXI, Caricuna, de Tarija, eran como 25. Sí, eran tan grandes que se hizo una sigla denominativa, pero jurídicamente el Partido Nacional era PDC, con quienes siempre he trabajado. Ningún militante de PDC jamás ha sido sindicado, ni siquiera arteramente por este gobierno, de ningún acto doloso. Es una sigla buena y hay que buscar servir al país, no buscar reconstruir instrumentos que fueron seriamente dañados por algunas malas personas. Hablando un poquito del pasado, has hecho una declaración que nos ha parecido sumamente interesante. Dijiste que si quieres, que si llegas al Palacio le cambiarías el nombre, le pondrías Víctor Paz Extensor. Yo creo que hay que recordar a la gente que hizo aportes en Bolivia, para mí hace mucho tiempo, y los invito a revisar mi discurso del 9 de junio de 2001, en la mañana de Tarija. Tuve la ocasión de ir entonces como vicepresidente al sepelio del doctor Paz. Y siempre he creído que es el hombre más grande que ha producido Bolivia, porque una persona que ha hecho la reforma agraria, no tierra a los campesinos, reforma universal, voto universal, donde Tomás Ayaru y Víctor Hugo Cárdenas, Tuto Quiroga, Susana y Jorge podemos votar en la misma cola, entrar al mismo estadio, entrar al mismo cine. Fue una reforma de avanzada, fue antes incluso que las reformas de derecho civil de Martin Luther King en el sur de Estados Unidos. Doctor Paz las hizo 12 años antes, estabilizó la economía. Acotación que mientras el doctor Paz, Jorge, hacía todas esas reformas, la democracia cristiana era un gran opositor al doctor Paz. Sí, mire, si yo no estoy viniendo, y la Falange Socialista también, y tengo Horacio Pope, gran trabajo en Sucre, y me lo dicen, yo sé, luces y sombras, nadie es perfecto, sé las dificultades. Son contradicciones, no es un tema de perfección. Son contradicciones. ¿Sabes cuál es el elemento ordenador, Jorge? Porque tienen no pensamientos distintos. No, ¿sabes cuál es el elemento central en este momento? Cuando hay un gobierno autoritario, persecutorio, que exila, que persigue, que extorsiona, se borran las diferencias, se difuminan. ¿Sabes por qué? Porque cuando no hay libertad, cuando hay persecución sañuda, cuando hay redes de extorsión, solamente existe el gobierno abusivo y los abusados, el gobierno autocrático y los perseguidos, porque por definición las diferencias solo existen cuando hay libertad plena y democracia absoluta, que está hoy conculcada y pisoteada por este gobierno. Tú dices que hay persecución política. ¿En tu gobierno se persiguió a Evo Morales hasta el punto de expulsarlo?
Yo me acuerdo que he escrito al respecto en aquel momento. Se lo sacó del Parlamento, se lo expulsó, y he visto también una declaración tuya de que tú no participaste en eso, pero ¿quién era el presidente? ¿Quién era el presidente de la Cámara de Diputados? ¿Quién era el ministro de Gobierno de aquel entonces? ¿Eso es persecución política? No, no era persecución, se separaron 8 diputados. Yo la política que tenía ese año es que ante cualquier acusación fiscal se separó a Roberto Landívar, que era hermano de un altísimo dirigente de mi partido, con la estafa bancaria, Medrano, al doctor Alberto Valle, se lo separó del Congreso. Llegó a la acusación fiscal por tenebrosos eventos en Sacaba, hubo 4 soldados efectivos fallecidos, 2 sacados de ambulancia. De los 130 diputados yo tenía 13, no tenía 80 como Evo Morales. El que presidía la comisión. Pero tenías conocimiento que se iba a separar. Sí, claro que sí, y tenía, pero tú crees, tú trabajabas con Manfred Reyes Villa, Jorge. ¿Tú crees yo estaba haciendo periodismo en un programa de tiempo de opinión. ¿Cuándo trabajaste con...? Después, el año 2002. En ese entonces, Manfred Reyes Villa, y la NFR se llamaba, tenía una bancada más grande que la mía. Estaba candidateando en 2002. ¿Tú crees que me hacía caso? Manuel Suárez, no sé si lo conoces, era del MNR, del Beni. Él presidía la comisión. ¿Tú crees que Goni Sánchez me hacía caso a mí? Que la gente de UCS me hacía caso. Y el ministro de Gobierno era absolutamente tuyo. Pero no había tuyo. lo que sucede hoy día. El ministro de Gobierno era ¿Qué tuyo. le hicieron al que era ministro de Gobierno? Y no solamente que el ministro, Jorge, no solamente el ministro de Gobierno era tuyo, sino que también la embajada tuvo una participación activa en esa sesión, filmando qué diputados votaban de forma oral. Tienes que ir a preguntar. Y después tú has aparecido con el embajador al lado diciendo lo que has denominado como el rochazo. No, la torpeza más grande, si quieres hablamos de eso. Con todo respeto. ¿De quién la torpeza? ¿Del entonces presidente Jorge Quiroga o de Rocha? De Rocha, pero si le hizo el favor más grande a Evo Morales, por Dios. Pero Evo te Morales tenía al lado de presidente. Así es, y salí ese momento a decir que es la declaración más estúpida que hubo. Y eso, y ya tenemos que ir. Pero eso, Jorge Quiroga, un montón de preguntas para Jorge Quiroga. Susana, y eso, Jorge, cuando uno mira a un político, no lo mira en un instante, sino lo mira a través de su trayectoria, como dijo Mao Zedong. ¿Eso no te muestra acaso como un hombre otra vez muy proclive a los Estados Unidos, a tener al embajador al lado direccionándote qué haces? Ahora sí pido que me dejen el tiempo para responder eso y no lo dejemos. Segunditos, por favor. Bien. Primero, la separación de diputados. Roberto Fernández de la UCS votó a favor, después fue alcalde de Evo Morales. Eso te muestra que es enojo selectivo. Manuel Suárez, el gonismo, NFR, no trabajaban para mí, estaban en su propia campaña, y si querían congraciarse con los gringos, a ellos hay que preguntarles. Yo, a los Estados Unidos, cuando nos quisieron cortar la ayuda antidroga, la rechacé, déjame terminar, la rechacé en Estados Unidos, dije no gracias. El 97, cuando bajo el influjo de Sánchez de Lozada querían evitar que el MIR entre al gobierno, yo fui allá a pelear y entró el MIR al gobierno, no acepté el recorte de la ayuda antidroga. Cuando soplaron un informe mal hecho sobre la erradicación de coca, les respondí y censuré y llamé a la Cancillería a la estupidez más grande que se cometió en la política boliviana del señor Rocha, que como el propio Evo Morales dijo, le duplicó la votación. Ha sido realmente un placer tenerte esta noche. Nos hemos quedado con muchísimas preguntas. Revancha para otra. No. El próximo miércoles, el siguiente día, la puerta abierta en el corto verano. Nos gusta hablar contigo. Nos cuentes qué es lo que está haciendo. Jorge, nos tenemos que despedir de la gente. Muchas gracias por esta maravillosa noche. Chao, buenas noches. Muchas buenas noches. Muy bien.